Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. Estas son las palabras de Pedro en la primera lectura de este domingo tercero del tiempo de Pascua. Escuchamos a Pedro con una libertad enorme, con una franqueza increíble. Está anunciando a Jesucristo, no obstante que ya los han puesto en la cárcel, no obstante que les han prohibido hablar en el nombre del Señor, y él está hablando con una libertad enorme. Pedro es el personaje principal en este domingo tercero de Pascua. Él, hay que recordarlo, sea en los evangelios sinópticos, que en el evangelio de Juan se va a presentar como aquel que él va a decir: Señor, aunque todos te abandonen, yo daré mi vida por ti. Él se había presentado así, había hablado de esta manera al Señor, y luego se ha encontrado con que ha sido un traidor. Le han negado al Señor. Cuando le decían: pero tú eres uno de sus discípulos, y ha dicho: no lo conozco. ¿Saben, hermanos? Ese era Pedro. Se creía algo, se ha encontrado con la realidad de que era un pecador, un pobre, uno que le ha abandonado al Señor. Y entonces, pues él se va a encontrar ahora, en la primera lectura, después de la experiencia pascual, con una libertad enorme. No va a tener miedo de ir encuentro a la persecución, al ser rechazado e incluso a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Esto nos ayuda a entender el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es del Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Este capítulo 21, muchos de los autores dicen que tiene dos partes. La primera parte es la pesca milagrosa con la comida junto al Señor. La segunda parte sería el diálogo entre el Señor y Pedro. Pero la liturgia, por algo, ha querido poner las dos partes juntas, porque en las dos partes está presente Pedro y los discípulos, pero el Señor va a hacer un diálogo con Pedro, y esto nos ayuda a entender también el milagro de la pesca. Quiero concentrarme esta vez solamente en una frase, en la frase que va a preguntarle el Señor a San Pedro. El Señor le va a decir en el Evangelio: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Así está traducido en nuestras Biblias. Y nosotros, pues sí, esta frase es un poquito difícil porque pareciera que el Señor está haciendo una comparación. ¿Me amas? O sea, ¿tienes un amor más que estos otros? Indicando, uno puede entender que es un amor más grande. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Que esto puede ser una de las traducciones, pero aquí hay un dato importante. En el original, sea en el texto griego que también en el latín, hay esta frase: me amas más que estos. Ese pronombre genitivo plural puede ser traducido con genitivo plural masculino, estos, o genitivo plural neutro. Y sería la traducción: ¿me amas más que estas cosas? Tomando esta opción, la última, traduciéndolo: ¿me amas más que estas cosas? Doy una interpretación a la primera parte. Estoy siguiendo a uno de mis amigos en esta interpretación. Más que estas cosas. ¿Cuáles? Pues en la primera parte tenemos a Pedro que junto con los otros discípulos dice: voy a pescar. Y los otros discípulos le dicen: nosotros vamos también. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Pedro? De paso han ido a trabajar en la noche y no han pescado nada. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro ha vuelto
a hacer lo que antes hacía. Era agarrar su barca, agarrar sus redes y salir en la noche con su técnica a pescar. Y va a fracasar, y va a estar, y no va a conseguir nada. Y luego el Señor les va a decir, ¿han encontrado alguna cosa? Y ellos van a decir, no. Y les va a decir, lancen sus redes a la derecha. Les va a enseñar a los pescadores de profesión. Y entonces aquí está el detalle. Juan había vuelto a lo que antes hacía. Había experimentado la resurrección, estamos en el capítulo 21, se ha encontrado con el Señor, pero luego estaba volviendo a lo que antes hacía, a las cosas que había dejado cuando se encontró con el Señor. Y entonces, en este momento, el discípulo amado le dice, es el Señor. E inmediatamente se abren los ojos de nuevo a Pedro y entonces se van a encontrar, lo van a reconocer, van a comer con el Señor. Y a este punto viene la primera pregunta. Son 3 preguntas. Me estoy concentrando en la primera. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estas cosas? Estas cosas que tú dejaste y que ahora pues las has vuelto a agarrar. ¿Me amas más que estas cosas? Hermanos, es bien bonito. Porque entonces el Señor, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos hace recordar esto. Nosotros somos cristianos. Seguramente ha habido un momento en el que nuestra vida ha cambiado, que nos ha hecho bien el encontrarnos con el Señor y hemos dejado varias cosas por seguirle al Señor. Pero luego, esta es la experiencia de la iglesia, es la experiencia de los apóstoles. Está esa experiencia de comenzar a dejar y a volverlo diluido ese momento inicial, el momento en el que el Señor nos ha llamado, ese momento en el que hemos sido capaces de dejar todo por el Señor. Luego nos encontramos después de un poco de tiempo y tal vez a retomar las cosas que hacíamos antes, a volvernos mediocres, a que nos falte esa alegría. ¿Qué es lo que hace falta? Miren la grandeza del Señor. El Señor viene y nos habla a cada uno de nosotros y nos dice, querido hermano, querida hermana, tú, Padre Pablo, ¿me amas más que estas cosas? Que el Señor nos ayude a responderle. Tal vez tantas veces le hemos dicho que sí, y tal vez tantas veces ha habido estas dificultades de volver a hacer lo que antes hacíamos. Hoy el Evangelio es bellísimo, porque al final la última palabra del Evangelio es, sígueme, ahora sígueme. ¿Me amas más que estas cosas? Deja eso, eso que te está tal vez quitando la paz, te está alejando de mí, te está volviendo mediocre, así tibio. Hoy el Señor viene y te dice, como lo dirá en el libro del Apocalipsis, tengo que decirte que has dejado el primer amor, recuérdalo, ese momento en el que has dicho, claro que sí, lo dejo todo. Hoy en el Evangelio, el Señor nos hace experimentar esto. Este amor es el que le ha hecho proclamar a Pedro luego la buena noticia. Este amor le ha hecho arriesgarlo todo. Lo ha hecho un hombre libre. Que el Señor nos conceda la gracia de experimentar de nuevo esto, de recuperar esa perla preciosa que tenemos en nuestro corazón, esa palabra que el Señor ha puesto y que nos recuerda que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre y que Cristo, nuestro hermano, viene a recordárnoslo, a hacerlo brillar. Que el Señor les bendiga, les acompañe. Buen domingo.